Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a dedicarle un sentido recuerdo bueno, para muchos el que ha sido el filósofo por antonomasia, que aunque los historiadores de la filosofía medieval nos digan que el filósofo era Aristóteles, para mucha gente el filósofo como figura fue Sócrates. De alguna manera, entendiendo la filosofía como algo que tiene que ver con el ser humano y con la vida humana y con la búsqueda de la felicidad, del sentido o de la posición del hombre en la sociedad, en la polis, etcétera, Sócrates fue el que disparó la primera piedra, por decirlo de alguna manera. Pues antes de él, los filósofos de los dos primeros siglos solo hablaban de la naturaleza, de la física y del origen del mundo. Y él fue el que le dio, digamos, el giro pues antropológico a la filosofía, ¿no? Y empezó a plantear los temas éticos, los temas políticos, etcétera. Más allá de, bueno, del pensamiento de Sócrates, que por cierto, para no haber escrito un solo libro, es un filósofo del que se han escrito miles de ellos, que no deja de ser curioso y casi paradójico, pasó también a la posteridad por haber sido el maestro de Platón, porque Platón sí que, bueno, sí que nos dejó un legado de más de 50 obras, sus famosos diálogos, y para mucha gente pasa por ser pues, probablemente el pensador más importante de la historia occidental, o uno, al menos uno de los más importantes, ¿no? El filósofo Whitehead, de hecho, dice que la historia de la filosofía son comentarios a pie de página de la filosofía de Platón. Bien, pues el gran Platón, el 90% de su producción y de su pensamiento bueno, de su talante filosófico y de la intención de su filosofía estaba influido por su maestro y amigo Sócrates. O sea, Sócrates debió ser una personalidad tan fuerte, tan engatusadora, tan arrasadora, que no marcó solo el pensamiento de Platón, sino toda su vida. Platón también dedicó su vida a la filosofía como su maestro Sócrates, al que, como todos sabéis, de alguna manera la filosofía le costó la vida. Pero antes de hablar del pensamiento de Sócrates, porque bueno, cuando hablemos de Platón prácticamente vamos a estar hablando de él porque no llega a ser fácil el poder distinguir qué es de Platón y qué es de Sócrates, puesto que lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por su discípulo Platón. Vamos a hablar hoy de Sócrates como figura y le vamos a dedicar un sentido homenaje o un sentido reconocimiento por ser quizás la persona o una de las personas que mejor han encarnado lo que es la figura del filósofo. Y digo filósofo queriendo, no digo del sabio o del maestro. En la filosofía oriental se utiliza mucho la figura del maestro y se sobreentiende que el maestro es sabio porque ha alcanzado la sabiduría, ha alcanzado la iluminación, el satori. Pero Sócrates era el primero que él rechazaba ese título de sabio y de maestro porque él prefería considerarse filósofo. Filósofo en griego literalmente significa el que ama la sabiduría, el que busca la sabiduría. Pero como dice su discípulo Platón en el diálogo El banquete, si la busca porque no la tiene. O sea, el filósofo es un enamorado de la sabiduría, pero porque no la posee. Platón dice en el banquete o simposium que amamos lo que nos falta, no deseamos lo que no tenemos, lo que nos completa, ¿no? Siguiendo también el mito de Aristófanes, aquello que nos completa, que nos llena, porque sin ello estamos o vacíos o medio vacíos. Cuando amas la sabiduría, cuando amas el conocimiento, cuando amas la verdad, es porque no la tienes. Sin el reconocimiento de esa falta, de esa carencia, de ese hueco, de esas tantísimas respuestas por encontrar, pues busca, sin esa búsqueda se cifra pues uno de los conceptos fundamentales de la verdad que se han esgrimido a lo largo de la historia del pensamiento y que Sócrates encarnaba probablemente como nadie. Famosa es su frase esa que, bueno, en latín, "Scio tantum menil scire", ¿no? El solo sé que no sé nada, porque además él entendía que el que crea que ya sabe está perdido porque ya no va a buscar más. Claro, si ya creemos que sabemos, si ya creemos que hemos llegado, si ya creemos que hemos alcanzado la verdad, si ya creemos, y esto es lo más importante, que tenemos la razón, no vamos a abrir nuestro pensamiento a la autocrítica jamás. Al revés, pensaremos, que es lo que hace el pensamiento dogmático, que los demás están todos equivocados y que lo que nosotros pensamos es la verdad. Sócrates en ese sentido
con su método mayéutico e irónico, es verdad que él, digamos, desenmascaraba a mucha gente que creía que sabía por medio de un asedio de preguntas al que sometía a la gente y acababa llevándolos a una contradicción o a un callejón sin salida hasta que el preguntado reconocía no saber nada de lo que se le estaba preguntando. Eso a alguna gente le ha hecho pensar que Sócrates sí creía que él sabía, pero Sócrates en realidad entendía la filosofía como una búsqueda reflexiva dialógica, es decir, en diálogo, como una búsqueda con los otros. De hecho, cuando presentamos este canal del Oráculo de Delfos 700, yo invitaba a cualquiera que escuchara o viera cualquiera de estos vídeos a que pudiera también exponer su punto de vista sobre lo que se estaba diciendo, por supuesto también, pues para poderlo discutir o para poderlo debatir sin tener que entrar en discusiones escritas, sino simplemente en un compartir de distintos puntos de vista, porque, bueno, realmente a mí sí me parece que el que podamos creer o ver con mucha claridad que lo que pensamos nos lo creemos y nos parece cierto, no significa que debamos nunca, que por lo menos así me lo planteo yo, pensar que ya hemos llegado y que tenemos toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, entender la verdad como una búsqueda y sobre todo como una búsqueda con los otros es para mí una de las primeras enseñanzas de ese gran sabio que andaba por las calles de Atenas espoleando a la gente y azuzando las conciencias y concienciando a los demás contra la corrupción política, por la búsqueda del bien ético, por la búsqueda de la justicia y sobre todo por el desenmascaramiento de todas las hipocresías sociales, éticas y políticas. Sócrates lo he llamado el filósofo o la filosofía con piernas, la filosofía con patas, ¿no? La filosofía hecha carne. ¿Por qué? Porque para él la búsqueda de la verdad y el compartir con los demás esa búsqueda no era ni muchísimo menos una profesión, ni un entretenimiento que tú haces de 8 a 2, sino que era un modo de vida. Sócrates era el filósofo desde que se levantaba hasta que se acostaba, las 24 horas del día, pues casi toda su vida. Y de hecho, cuando fue condenado injustamente por la democracia, entre comillas, ateniense a la pena de muerte, se comenta que le buscaron o le facilitaron el poder huir de la ciudad. De alguna manera, probablemente el gobierno de la polis no lo quería tanto muerto como lejos, porque le resultaba incómodo, ¿no? Porque, como digo, era un aguijón molesto, pues es un denunciador de lo que iba mal. Y al gobierno no le hubiera importado que se fuera, ¿no? Que se escapara de la polis. Probablemente eso sea verdad, esa hipótesis, pero Sócrates renunció a escaparse. Llevo toda la vida enseñando que si no obedecemos las leyes, la polis se cae. Cuando las leyes son injustas hay que luchar por cambiarlas, pero no por desobedecerlas. También llevo toda la vida diciendo que soy fundamentalmente mi alma y que por tanto a la muerte no hay que tenerle miedo. Si ahora salgo huyendo como un vulgar delincuente, todo lo que he enseñado habrá sido una mentira. Por ese motivo Sócrates se negó a huir y se tomó el veneno, la cicuta, y murió. Hasta donde yo sé, fue el primer mártir de la filosofía. No el único, pero sí el primero. Y eso marcó profunda y definitivamente a su amigo y discípulo Platón el resto de su vida, y por eso Platón, en sus más de 50 libros, su principal objetivo en su filosofía no es otro que la búsqueda de la justicia en la polis, la búsqueda de una polis moral, de una polis ideal, de una sociedad ideal, ¿no? Donde, bueno, cada persona cumple la función que le corresponde y donde, bueno, pues todos juntos, conjuntamente, podamos alcanzar nuestra realización. Bien, pues con ese recuerdo de Sócrates nos autoanimamos y motivamos a continuar con estas reflexiones en común para que ojalá pudiéramos seguir un poco la huella de sus pisadas y ser también nosotros filósofos de verdad, ¿no? En lugar de solamente simples profesores de filosofía. Y digo filósofos queriendo, porque aquí sabio hay pocos, ¿no? Al menos yo no, desde luego, pero gente que no, en fin, que nos busque o que nos encandile la búsqueda de la verdad, la búsqueda del saber quiénes somos, del saber qué es la realidad, qué es la vida y de poder ir compartiendo con los demás, ¿no? Lo que vayamos descubriendo y conociendo del mundo, eso sí que nos parece una tarea realmente apasionante. Si encima lo que vayamos descubriendo sirve para el crecimiento ético, moral, social del ser humano o para la transformación de la sociedad, pues entonces la filosofía estará cometiendo verdaderamente su propósito y su cometido. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.